Introducción. Para lograr un carácter noble, es importante que los musulmanes eliminen de su carácter cualquier rasgo negativo que posean. Por lo tanto, este breve libro analizará brevemente algunos rasgos negativos y sus tratamientos. Rasgos del alma. Persistir en los pecados. El primer rasgo negativo del alma es cuando uno realiza buenas obras voluntarias y persiste en los pecados sin arrepentirse sinceramente. Es importante que los musulmanes no subestimen el efecto de los pecados, incluso los menores. Deben recordar que las montañas están formadas por piedras pequeñas. Además, es más importante abandonar los pecados que realizar obras voluntarias. Por lo tanto, los musulmanes deben concentrarse en abandonar los pecados mientras cumplen con las acciones obligatorias y luego realizar acciones voluntarias. Esto hará que se conviertan en amados de Alá, el Altísimo. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502. Obedecer a la gente. El siguiente rasgo negativo es obedecer a las personas en cosas que conducen a la desobediencia a Alá, el Altísimo. Una persona se comporta de esta manera porque cree que otras personas pueden de alguna manera otorgarle un beneficio o protegerla de algún daño. En realidad, el único que puede darle esto a una persona es Alá, el Altísimo. Si un musulmán obedece a la gente y desobedece a Alá, el Altísimo, Alá el Altísimo, pondrá a la gente en su contra y no los protegerá de sus efectos negativos. Pero si alguien obedece a Alá, el Altísimo, incluso si esto desagrada a la gente, Alá el Altísimo los protegerá de sus efectos negativos, incluso si esta protección no es obvia para ellos. Capítulo 10 Yunus, verso 107. Y si Alá os tocara con adversidad, nadie podrá solucionarla excepto Él. Y si Él tiene la intención de haceros bien, entonces nadie podrá rechazar su generosidad. Él hace que llegue a quien Él quiere de sus siervos. Un musulmán debe comprender que la gente depende completamente de Alá, el Altísimo. En realidad, quien no es autosuficiente es incapaz de satisfacer las necesidades de los demás. Alá, Altísimo, solo utiliza a algunas personas para satisfacer las necesidades de otros, pero la fuente de las bendiciones es solo Alá, Altísimo. Por lo tanto, si uno obedece a la fuente, lo que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, siempre obtendrá apoyo. Pero si desobedece la fuente, no obtendrá ningún beneficio de otro que también necesita apoyo, de Alá, el Exaltado. Esto es como un viajero perdido que busca direcciones de otro viajero perdido. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 175. Que no les temáis a ellos, sino temed a mí. Pereza. El siguiente rasgo negativo del alma es cuando uno se vuelve perezoso y se aleja de las buenas obras voluntarias que solía hacer. Es peor cuando un musulmán no se preocupa por este comportamiento. Mayor que esto es cuando un musulmán ni siquiera es consciente de su comportamiento perezoso debido a su negligencia. Lo peor es cuando uno cree que se está esforzando mucho por obedecer a Alá, el Altísimo, aunque solo se haya vuelto más perezoso. Esto puede ocurrir cuando un musulmán no muestra gratitud a Alá, el Exaltado, por concederle el conocimiento, la fuerza, la inspiración y la oportunidad de realizar obras de bien. La falta de gratitud puede hacer que nos quiten las bendiciones, lo que lleva a la pereza. Debemos asegurarnos de que muestren gratitud utilizando las bendiciones que les han sido dadas según lo prescrito por Alá, Todopoderoso, para que reciban más bendiciones que les impidan la pereza. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. La pereza física puede ser causada por comer y beber en exceso. Cuando uno come en exceso, fortalece sus deseos, lo que hace que uno se vuelva perezoso en los actos de obediencia. Por lo tanto, uno debe seguir los pasos de sus predecesores justos y evitar comer en exceso. Esto los beneficiará en su salud física y espiritual. Evitar comer en exceso debilita los deseos, lo que a su vez elimina la pereza.
De hecho, si un musulmán sigue el consejo del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2380, evitará la pereza y lo protegerá de muchas enfermedades del cuerpo. Eso es dividir el estómago en 3 partes. Una parte se debe llenar con comida, un tercio con agua y el tercio restante se debe dejar vacío. Esto se puede lograr dejando de comer o beber antes de alcanzar la plenitud. La pereza de una persona también se puede curar recordándose constantemente lo limitado que es su tiempo. Si uno no aprovecha su tiempo, dejará este mundo con las manos vacías y con gran pesar. Este pensamiento puede inspirar a uno a dejar de ser perezoso y esforzarse en realizar obras de rectitud. Gozo en la obediencia. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno realiza deberes religiosos sin encontrar alegría en ellos. Esto no significa que una persona no sienta ninguna dificultad, ya que algunas tareas físicas, como el ayuno, pueden resultar difíciles. Es decir, después de completar la acción no se sienten satisfechos por el hecho de que se les haya dado la fuerza para realizarla. Esto puede deberse a una falta de sinceridad en la intención. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse no solo en realizar actos rectos, sino, más importante aún, en realizarlos con la intención correcta, es decir, complacer a Alá el Exaltado. Ilusiones. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno espera la salvación a pesar de no comportarse obedientemente a Alá, el Altísimo. Esto implica cumplir sus mandamientos, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto no es esperanza en la misericordia de Alá, Altísimo, es solo una ilusión. La verdadera esperanza es cuando uno usa la fuerza que Alá, el Altísimo, les ha otorgado, para esforzarse en su obediencia y luego espera que Alá, el Altísimo, acepte sus esfuerzos. Las ilusiones son cuando uno pone un mínimo o ningún esfuerzo en obedecer a Alá, el Altísimo, y luego espera que Alá, el Altísimo, lo salve. Esto es como el granjero que no planta semillas ni riega sus campos y todavía espera obtener una gran cosecha. Rechazando la verdad. Entre los rasgos negativos del alma está el de no preferir la verdad cuando ésta contradice sus deseos. Esto puede empeorar cuando una persona persigue todos sus deseos, especialmente los ilegales. Por lo tanto, un musulmán debe perseguir solo deseos legítimos y hacer todo lo posible para evitar deseos innecesarios, ya que esto puede hacer que se enamore de sus deseos. Este amor les impedirá aceptar la verdad cuando se les presente si contradice sus deseos tan amados. Un musulmán siempre debe aceptar y actuar según la verdad, sin prestar atención a sus propias opiniones o sentimientos. Malos pensamientos. Otro rasgo negativo del alma es que a la persona le gusta pensar en cosas que no son dignas de elogio en el Islam. Esto ocurre cuando una persona deja de prestar atención al hecho de que Alá, exaltado, observa sus pensamientos internos tal como observa sus acciones externas. Capítulo 50 Kaf, versículo 16. Y ya hemos creado al hombre, y sabemos lo que su alma le susurra. Esta mentalidad es peligrosa ya que anima a uno a actuar según sus pensamientos, lo que puede conducir a pecados. De hecho, el comienzo del pecado es la noción maligna. Si un musulmán no lo bloquea odiándolo, se volverá resistente. Si un musulmán no se resiste, se convierte en susurros. Si estos susurros no se controlan mediante la disciplina, conducirán a la acción. Un musulmán debe adoptar la vigilancia de la visión divina recordándose constantemente la mirada omnicomprensiva de Alá, el Exaltado. Deben ocupar su tiempo realizando actos justos o lícitos. Observar las faltas de los demás. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno está tan ocupado evaluando las faltas de los demás que se vuelven descuidados ante sus propias faltas. Aquellos que exponen las faltas de los demás encontrarán que Alá, exaltado, expone sus faltas y los avergüenza públicamente. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546.
Aquellos que no prestan atención a sus propias faltas deben al menos ocultar las faltas de los demás para que Alá, exaltado, oculte sus faltas. Más importante aún, un musulmán debe reflexionar sobre su carácter y esforzarse por eliminar los rasgos negativos adquiriendo conocimiento islámico y actuando en consecuencia. Autocompasión. Entre los rasgos negativos del alma se encuentra cuando un musulmán posee autocompasión. Esto puede dar lugar a otros rasgos negativos, como la ingratitud. Es importante que un musulmán recuerde siempre las innumerables bendiciones de Alá, el exaltado, que posee. La realidad de comprender que perder una bendición y aún poseer muchas más, es algo por lo que todos los musulmanes deberían estar agradecidos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 18. Y si contarais los favores de Alá, no podríais enumerarlos. Hipocresía. El siguiente rasgo negativo del alma es estar preocupado por las cosas externas, como la humildad exterior sin que esté en el corazón. Un musulmán debe recordar el hadith del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 6542. Advierte que Alá, el exaltado, no observa la forma exterior de una persona, sino que observa el significado del corazón, su ser interior. La humildad exterior sin que esté presente en el corazón es un tipo de hipocresía que los musulmanes deben evitar. Es más importante centrarse en corregir el ser interior y luego pasar al estado exterior. Buscando recompensa de la gente. El siguiente rasgo negativo del alma es buscar compensación de las personas después de ayudarlas. Un musulmán debe entender que si actúa por el bien de la gente, no obtendrá ninguna recompensa de Alá, el Altísimo. De hecho, según un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154, en el día del juicio se les dirá que busquen su recompensa de las personas por las que actuaron, lo cual no será posible. Solo cuando un musulmán actúa por la causa de Alá, el exaltado obtendrá su recompensa. Una prueba de esta correcta intención es cuando no se busca compensación o gratitud de los demás después de ayudarlos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras obras de caridad con recordatorios de ellas. Buscando un alto estatus social. Entre los rasgos negativos del alma está la búsqueda de liderazgo y fama a través del conocimiento. Esto incluye enorgullecerse y alardear de los propios conocimientos. Esta es una característica peligrosa que puede llevarnos directamente al infierno. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 259. Esto se puede curar entendiendo que cada gramo de conocimiento o cualquier otra bendición que uno posee, le ha sido otorgado nada menos que por Alá, el exaltado. Entonces, en lugar de jactarse, uno debe ocuparse en agradecer a Alá, el exaltado, por protegerlo de la ignorancia. De hecho, aquel que se jacta de su conocimiento es en realidad un ignorante, ya que el conocimiento beneficioso lo hace más humilde y temeroso de Alá, el Altísimo. Capítulo 35 Fatir, versículo 28. Solo temen a Alá, de entre sus siervos, los que tienen conocimiento. Hablar excesivamente. Otro rasgo negativo del alma es hablar con frecuencia. Esto se produce por desear la atención de las personas o cuando no se comprende el riesgo de las palabras vanas y malvadas. Un musulmán debe ser consciente de que su discurso se graba y tendrá que rendir cuentas por ello. Capítulo 50 Kaf, versículo 18. Él, es decir, el hombre, no pronuncia palabra excepto que está con él un observador preparado para registrar. Siempre se debe recordar el hadith del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3970. Advierte que solo se necesita una sola palabra maligna para hacer que uno se sumerja en el infierno en el día del juicio. De hecho, según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3973, el habla es la causa principal por la que las personas entran al infierno en el día del juicio.
Lo mejor para cada musulmán es seguir el breve pero de gran alcance consejo del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6018. Aconsejó a los musulmanes hablar buenas palabras o permanecer en silencio. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 114. No hay nada bueno en gran parte de su conversación privada, excepto aquellos que recomiendan la caridad o lo correcto o la conciliación entre las personas. Y a quien busque la aprobación de Alá, le daremos una gran recompensa. Elogios y críticas. Otro rasgo negativo del alma está vinculado a los elogios y la censura excesivos. Esto es cuando uno elogia excesivamente a los demás cuando están contentos o los critica excesivamente cuando están disgustados. Esto ocurre cuando uno elogia y censura a otros según sus propios deseos y caprichos, en lugar de hacerlo según las enseñanzas islámicas. Es decir, uno debe alabar a aquellos a quienes Alá, el Altísimo, alaba y censurar a los que Alá, el Altísimo, censura sin traspasar los límites pronunciando mentiras al elogiar o insultando a otros al criticar. Las críticas siempre deben ser constructivas y realizarse de manera amable y privada. Quienes contradicen esta manera solo avergüenzan a los demás y, por lo tanto, solo los alejan aún más de aceptar la verdad. Alabar a los demás es un buen método para animarles a hacer más bien, especialmente a los niños. Pero esto debe hacerse dentro de límites, y nunca se deben decir palabras vanas o mentiras al elogiar a los demás. Cuestionando el destino. El siguiente rasgo negativo del alma es la ingratitud. Por las elecciones divinas y la guía de Alá, el Exaltado. Un musulmán debe comprender el hecho de que solo conoce la apariencia exterior de las cosas, y que es extremadamente miope a la hora de observar las consecuencias de sus elecciones. Mientras que Alá Altísimo sabe lo que hay dentro de las cosas y el resultado de todas las cosas. Por lo tanto, la elección y el decreto de Alá Altísimo siempre serán superiores a la elección de su siervo. Si una persona siempre cumpliera sus deseos, eventualmente los destruiría. Estar descontento con la elección de Alá Altísimo no cambiará su elección. Solo resultará en la ira de Alá, el Exaltado. Por lo tanto, es mejor aceptar la elección de Alá, el Exaltado, ya que siempre conduce al bien, incluso si una persona no ve la sabiduría. Detrás del decreto. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Preocupaciones mundanas. Otro rasgo negativo del alma es estar demasiado absorto en las cosas y asuntos mundanos. Si esto se hace más allá de las necesidades, los distraerá de prepararse para el más allá, que implica cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de tomar del mundo material para satisfacer sus necesidades y responsabilidades sin excesos, extravagancias o despilfarros. Y luego deben concentrarse en prepararse para el más allá. Cualquiera que traspase este límite contradice el consejo del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3976. Aconsejó que un musulmán no puede hacer que su Islam sea excelente hasta que evite las cosas que no les conciernen. El mundo material más allá de las necesidades y responsabilidades no les concierne. Presumiendo. Entre los rasgos negativos del alma está mostrar las propias obras de justicia a la gente. Los musulmanes deben entender que si actúan por el bien de la gente, no obtendrán ninguna recompensa de Alá, el Altísimo, en este mundo ni en el próximo. De hecho, según el hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4203, a estas personas se les dirá en el día del juicio que busquen su recompensa de las personas por las que actuaron, lo cual no será posible. En realidad, complacer a la gente mientras se desobedece a Alá, el Altísimo, es simplemente una tontería, ya que la gente no podrá protegerlos de Alá, el Altísimo. Mientras que si uno obedece a Alá,
el Altísimo, el disgusto de la gente no les afectará en este mundo o en el próximo, incluso si esta protección divina no les resulta evidente. Codicia. Otro rasgo negativo del alma es la extrema avaricia de las cosas mundanas. Esto hace que uno dedique demasiado esfuerzo a obtener cosas mundanas. Esto hace que uno descuide la preparación para el más allá eterno. Además, la codicia extrema a menudo hace que una persona obtenga cosas mundanas de manera ilícita. Esta actitud puede empobrecer a una persona rica debido a su necesidad constante. Por lo tanto, un musulmán no debe esclavizarse a sí mismo a las cosas mundanas, cuando solo debería ser esclavo de Alá, el Exaltado. Una persona solo recibirá lo que le fue asignado más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta asignación no cambiará independientemente de cuán codiciosa se comporte una persona. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por satisfacer sus necesidades y responsabilidades en este mundo de acuerdo con las enseñanzas del Islam sin despilfarro, extravagancia ni exceso y dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá. Autoadmiración. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno considera buenas sus propias obras de justicia mientras desprecia los esfuerzos y las obras de justicia de los demás. Un musulmán debe entender que cualquier cosa buena que posea, o cualquier acción justa que realice solo es posible a través de la misericordia de Alá, el Exaltado, en forma de inspiración, conocimiento, fuerza y oportunidad para realizar la acción justa. Por lo tanto, deben permanecer agradecidos con Alá, Altísimo, en lugar de menospreciar las acciones de los demás, ya que esta misericordia puede transferirse fácilmente a los demás. Además, una persona debe tener en cuenta que desconoce el resultado de su vida o de la vida de los demás. Tal vez morirán mientras Alá, el Altísimo, está enojado con ellos y aquel a quien miran con desprecio dejará este mundo mientras Alá, el Altísimo, está complacido con ellos. Por lo tanto, no deben enorgullecerse de nada de lo que poseen o hacen y en cambio refugiarse en Alá, el Altísimo, de un fin maligno a través de la obediencia sincera a Él, que implica cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y enfrentar destino con paciencia. Enojo. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno se enoja por sí mismo según sus propios deseos. Un musulmán solo debería enojarse por la causa de Alá, el Exaltado. Esto es cuando uno solo se enoja cuando se violan los mandamientos de Alá, el Altísimo. Pero incluso en casos como este, su respuesta debe estar dentro de los límites del Islam. Si no lo están, entonces es una prueba de que su ira no es por la causa de Alá, Exaltado. Esta fue la condición del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien nunca se vengó por sí mismo, sino que solo se enojó por Alá el Exaltado. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3560. Haciendo hincapié en la provisión. El siguiente rasgo negativo del alma es tener una preocupación extrema por la provisión garantizada y una falta de preocupación por lo que se les ha ordenado hacer, es decir, los deberes obligatorios. Cuando esta preocupación se vuelve extrema, puede llevarnos a buscar provisión por medios ilegales. Un musulmán debe tener en cuenta que Alá, Exaltado, es quien los creó y garantizó proveer para ellos. De la misma manera que no dudan de que Él los creó, no deben dudar de que solo Él provee para ellos. Capítulo 30 Ar-Rum, versículo 40. Alá es quien os creó y luego proveyó para vosotros. De hecho, Alá, Altísimo, ha asignado la provisión para cada creación más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. ¿Cómo es posible que uno no reciba algo que le fue asignado hace tanto tiempo? Un corazón espiritual duro. El siguiente rasgo negativo del alma es cuando uno peca a menudo sin arrepentirse sinceramente.
Según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4244, cuando una persona peca se graba una mancha negra en su corazón espiritual. Esta oscuridad aumenta hasta que todo su corazón espiritual queda sumergido en la oscuridad. Una persona de corazón duro dejará de prestar atención a sus deberes y continuará pecando. Por lo tanto, es importante que los musulmanes se arrepientan sinceramente de los pecados mayores y menores y persistan en cumplir los mandamientos de Alá Todopoderoso. Esto conducirá a un corazón espiritual puro y sano. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con un corazón sano. Predicar con el ejemplo. Uno de los rasgos negativos del alma es cuando uno aconseja a otros mientras descuida actuar según las enseñanzas mismas. En la mayoría de los casos, personas como estas solo desean obtener fama, por lo que se concentran en esto, lo que les hace descuidar sus propias almas. Es importante que los musulmanes se esfuercen sinceramente por corregirse a sí mismos actuando según sus conocimientos y luego ayudar a los demás mediante sus consejos. De hecho, actuar según el propio consejo tendrá un mayor impacto en el comportamiento de los demás que simplemente aconsejarles mediante palabras. Esto no significa que uno deba alcanzar la perfección antes de aconsejar a otros. Significa que deben tratar sinceramente de seguir sus propios consejos y luego aconsejar a los demás. Exceso de comodidad en el mundo. Otro rasgo negativo del alma es desear y luchar por un exceso de comodidad en este mundo material. Esto puede hacer que uno descuide sus deberes obligatorios y se esfuerce por prepararse para el más allá. Un musulmán debe actuar según el hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6416. Aconseja que un musulmán debe vivir en este mundo como un extraño o un viajero. Quien se comporte de tal manera entenderá que este mundo no es su hogar permanente, por lo que no buscará exceso de comodidad en él. En cambio, se esforzarán por brindarse comodidad en su hogar permanente, es decir, el más allá. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7417, que el mundo es realmente una prisión para el creyente. ¿Cómo puede entonces un musulmán buscar en ello un exceso de consuelo? Cuando uno vive con la mentalidad correcta, encontrará consuelo en este mundo a través de la tranquilidad y también se preparará adecuadamente para el próximo. Cumpliendo deseos. Entre los rasgos negativos del alma está siempre el cumplimiento de los propios deseos. Esta es una mentalidad peligrosa, ya que puede fácilmente llevarnos de deseos legales a deseos ilegales. Por lo tanto, es mejor para un musulmán limitar los deseos que satisface, incluso si son lícitos. Es mejor ceñirse a los deseos necesarios y lícitos y ocasionalmente disfrutar de otros deseos lícitos para evitar que uno se desvíe del rumbo. Compañerismo mundano. Entre los rasgos negativos del alma se encuentra la excesiva inclinación hacia la compañía de personas por motivos mundanos. Es importante saber que un musulmán adoptará las características de sus compañeros. Esto se aconseja en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833. Por lo tanto, un musulmán debe inclinarse hacia los piadosos. Además, un musulmán debe saber que cuando llegue a la tumba, su riqueza y sus compañeros lo abandonarán y solo sus obras permanecerán con él. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2379. Por lo tanto, un musulmán debería preocuparse más por realizar sinceramente actos rectos que por estar en compañía de personas por razones mundanas. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 67. Los amigos íntimos ese día serán enemigos unos de otros, excepto los justos. Ignorar las consecuencias de las acciones. Entre los rasgos negativos del alma se encuentra el continuar desobedeciendo a Alá, el Altísimo, mientras se cree que uno escapará del castigo,
ya que todavía no se ha producido ningún castigo evidente. Un musulmán debe comprender la diferencia entre retrasar un castigo y abandonarlo por completo. Alá exaltado no ignora las acciones. A veces, retrasa las consecuencias de las acciones para darle a la persona la oportunidad de arrepentirse sinceramente. Por lo tanto, un musulmán debería aprovechar esta oportunidad antes de que se le acabe el tiempo. Exponer las faltas de los demás. El siguiente rasgo negativo del alma es cuando a una persona le encanta hablar de los defectos de los demás. Un musulmán debe recordar que quien quiera que descubra las faltas de los demás quedará expuesta. Y a quien encubre las faltas de los demás, Alá Altísimo las ocultará. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546. Por lo tanto, un musulmán debe tratar a las personas como desea que los demás las traten, no exponiendo las faltas de los demás y en lugar de ello ocultándolas. Quedarse quieto. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno está contento con sus acciones y no se esfuerza por mejorarlas. Un musulmán nunca debe quedarse quieto, y en cambio debe esforzarse por mejorar tanto en palabras como en acciones y en asuntos mundanos y religiosos. Nadie exige perfección, pero deben esforzarse por mejorarse a sí mismos poco a poco, tal como se esfuerzan por mejorar sus posesiones y riquezas mundanas. Perdiendo el tiempo. El siguiente rasgo negativo del alma es la pérdida de tiempo. Esto incluye estar ocupado en cosas que no conciernen a una persona. Un musulmán debe saber que el tiempo es un regalo precioso que no regresa una vez que pasa. El mayor arrepentimiento que enfrentarán las personas al morir y en el más allá es no utilizar correctamente el tiempo que se les dio en este mundo. Por lo tanto, un musulmán debe actuar según el trascendental hadith del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3976. Advierte que una persona no puede hacer que su Islam sea excelente hasta que evite las cosas que no lo hacen. Preocuparlos. Esto incluye perder el tiempo en actividades inútiles. Controlar la ira. Entre los rasgos negativos del alma está cuando uno permite que la ira lo controle cometiendo pecados. Un musulmán debe recordar que actuar y hablar con ira solo conduce al arrepentimiento y al castigo mundanos en el más allá. Uno debe cambiar las posiciones del cuerpo y volverse más inactivo para controlar sus acciones cuando está enojado, como sentarse. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4782. Para controlar su habla, uno simplemente debe permanecer en silencio hasta que su ira desaparezca. Esto ha sido aconsejado en Adab al-Mufrad, número 245 del Imam Bukhari. Las palabras dichas con ira a menudo causan daños más duraderos que las acciones físicas. Discurso vano y malvado. El siguiente rasgo negativo del alma es el habla vana y maligna, como la mentira. Un musulmán solo debe pronunciar palabras que sean beneficiosas para él, en este mundo o en el próximo. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 176. Deben evitar las malas palabras ya que esto les causará daño, y evitar el habla que no sea ni pecaminosa ni beneficiosa, es decir, el discurso vano, ya que esto solo les hará perder su precioso tiempo, lo que les hará perder el tiempo. Será para ellos un gran arrepentimiento en el día del juicio. Un musulmán debe recordar que solo se necesita una sola palabra malvada para hacer que caiga en picado al infierno en el día del juicio. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3970. Tacañería. El siguiente rasgo negativo del alma es la tacaña. La causa fundamental de este rasgo es el exceso de amor por el mundo material. Un musulmán debe recordar que todo lo que atesora solo lo dejará para que otros lo disfruten mientras él es responsable de ello. Mientras que todo lo que envíen en forma de caridad testificará a su favor en el día del juicio.
Además, según el hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961, el avaro está lejos de Alá, el exaltado lejos de la gente, lejos del paraíso pero cerca del infierno. Mientras que la persona generosa está cerca de Alá, el exaltado cerca de la gente, cerca del paraíso y lejos del infierno. Si un musulmán lucha por dedicar tiempo más allá de los deberes obligatorios para complacer a Alá, el Altísimo, lo menos que puede hacer es ser muy generoso por la causa de Alá, el Altísimo, esperando que esta actitud conduzca a su salvación. Falsa alabanza. Entre los rasgos negativos del alma, está el ser engañado por los falsos elogios que recibe de la gente. Un musulmán debe recordar que se conoce a sí mismo mejor que los demás con respecto a sus acciones e intenciones secretas. Por lo tanto, nunca deben dejarse engañar por las alabanzas de las personas, y en cambio deben comprender que no los salvará del castigo de Alá, Altísimo, ya que Él es plenamente consciente de todas sus acciones e intenciones. Envidiar. El siguiente rasgo negativo del alma es la envidia. Un musulmán debe saber que tener envidia de los demás es una crítica directa a la elección de Alá, exaltado, ya que nadie excepto Él ha dado esa bendición a la persona envidiada. En realidad, una persona envidiosa tiene un problema con Alá, Altísimo, no con otra persona. ¿Cómo es posible que esta persona tenga éxito? Un musulmán debe recordar que Alá, exaltado, le da a cada persona lo que es mejor para ella, incluso si no entiende cómo. Simplemente deben someterse a su elección y permanecer obediente a Él cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia en todo momento. Luchando por una provisión legal. Entre los rasgos negativos del alma se encuentra cuando por pereza uno abandona la búsqueda de provisiones legales y en cambio vive de otros, como los beneficios sociales, pero afirma comportarse de esta manera debido a su alto nivel de confianza en Alá, el exaltado, para proveer para ellos. Esta crítica no está dirigida a quienes tienen legítimo derecho a recibir prestaciones. Un musulmán debe cumplir ambos elementos de confianza en Alá, el Altísimo, utilizando los medios que se le han dado, como su fuerza, y confiando en Alá, el Altísimo, para que le provea como Él ha prometido. Capítulo 11 Hud, versículo 6. Y no hay criatura en la tierra que no dependa de Alá, y Él conoce su lugar de residencia y su lugar de almacenamiento. Todo está en un registro claro. Obediencia constante. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno cree que posee un corazón purificado y por lo tanto, no necesita esforzarse por obedecer a Alá, el Altísimo. Esta obediencia implica cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto contradice completamente las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, ya que nadie tenía un corazón más purificado que él hasta el momento. Él se esforzó al máximo en obedecer a Alá, el exaltado. Un ejemplo se encuentra en Sahih Bukhari, número 6471, que informa que ofrecía tantas oraciones voluntarias por la noche que sus benditos pies solían hincharse. Contando favores. Entre los rasgos negativos del alma se cuentan los favores que uno hace a los demás. Esto sin duda anula la recompensa que uno podría haber obtenido si hubiera actuado con sinceridad para complacer a Alá, Todopoderoso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios de ellas o con injurias. Si alguien actúa por la causa de Alá, el exaltado debe buscar la recompensa en él y en nadie más. De lo contrario se quedará con las manos vacías en el día del juicio. Esto se advierte en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. La fuente de todo lo que uno da a los demás es Alá, el exaltado. Él es el creador y verdadero dueño de cada bendición, por lo que una persona nunca debe enorgullecerse de ayudar a otros cuando la fuente de ayuda es únicamente Alá, el exaltado.
divirtiéndose. Entre los rasgos negativos del alma, está siempre el deseo y el esfuerzo de divertirse en el mundo. A quien siempre está de humor bromista, le desagradará y evitará discutir y actuar sobre temas serios, como la preparación para la muerte. Esta persona no podrá prepararse para el más allá debido a esta actitud, y por lo tanto, llegará al otro mundo con las manos vacías. Es aceptable estar de buen humor, pero esto nunca debería impedir que uno se concentre en asuntos serios. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith, encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2305, que demasiada risa mata el corazón espiritual. Mostrando gratitud. Otro rasgo negativo del alma es cuando una persona cree que necesita paciencia, cuando en realidad debería mostrar gratitud a Alá, el Altísimo. Cuando una persona enfrenta una dificultad, debe recordar las innumerables bendiciones que aún posee. Y deben recordar que Alá, Altísimo, solo decreta lo mejor para sus siervos, incluso si no ven inmediatamente la sabiduría detrás de la elección. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Estas verdades inspirarán a uno a mostrar gratitud incluso en situaciones difíciles, en las que la mayoría de la gente esperaría que uno demostrara paciencia. Actuación sobre las concesiones. Uno de los rasgos negativos del alma es cuando uno actúa persistentemente basándose en concesiones en lugar de actuar plena y correctamente según los mandatos del Islam. Un musulmán no debe adoptar esta actitud al no evitar cosas dudosas que fácilmente pueden conducir a lo ilegal, según el hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2051. Haciendo caso omiso de los errores. Otro rasgo negativo del alma es cuando uno ignora sus errores y pecados. Si un musulmán persiste en esta actitud, se acostumbrará a estos errores y pecados, y luego le resultará muy difícil arrepentirse sinceramente de ellos. Por lo tanto, un musulmán debe evaluarse a sí mismo constantemente y arrepentirse sinceramente cuando comete un pecado y evitar ignorarlo. Es importante recordar que una montaña está formada por pequeñas piedras. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.